Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro, soy Pelada Mágica y en el video de hoy les voy a contar sobre los objetivos o lentes fotográficos. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué características tienen? ¿Qué los diferencian? Y por ende vamos a poder ver qué objetivo es el mejor o el más adecuado para el tipo de fotografía que ustedes realicen. Vamos con la intro. Sean muy bienvenidos al Cuarto Oscuro. Como les dije en la introducción, vamos a hablar sobre los objetivos. Ahora bien, ¿qué es un objetivo? El objetivo es aquel dispositivo que contiene lentes divergentes, convergentes, cuya función es concentrar la luz emitida por el objeto observado y enfocarla como una imagen real. Como pueden ver, tienen un ejemplo donde hay un objeto, la luz que lleva la imagen, en realidad acuérdense que la luz lleva imagen, color, es concentrada por el objetivo o lente y la enfoca como una imagen real. ¿Dónde la enfoca? ¿Sí? En este caso en el plano de imagen. ¿Sí? En este caso en el plano de imagen puede haber, por ejemplo, un sensor digital que ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es transformar esas señales lumínicas, o sea, esa imagen, en píxeles, ¿sí? En una señal digital. Si cambiáramos el sensor digital, por ejemplo, por un negativo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque la imagen le llega a través de luz y lo que hace el negativo es transformar esa señal lumínica en reacción química. ¿Sí? Los negativos es un material fotosensible, entonces transforma eso en señal química y fija la imagen. O sea, el objetivo lo que hace es concentrar y enfocar la imagen sobre el sensor o el negativo, y en el plano de imagen lo que hace es fijar esa imagen para reproducirla. Aprovechamos esta imagen y esto que acabamos de explicar para contar lo que es la distancia focal. Como ven, la distancia focal es la distancia que existe entre el centro óptico del objetivo y el plano focal de la cámara. Como van a ver ustedes en sus cámaras, el plano focal de los cuerpos está marcado con un símbolo, y por supuesto que este plano focal es fijo, ¿sí? Las cámaras nunca cambian, siempre están en el mismo lugar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le cambiamos la distancia cambiando el centro óptico del objetivo? Si nosotros alejamos de la cámara, o sea, del plano focal, el centro óptico, vamos a tener una mayor distancia focal. Y si tenemos una mayor distancia focal, lo que vamos a lograr es que esa imagen enfocada sobre el plano de imagen sea más grande. En otras palabras, a mayor distancia focal, mayor el tamaño de la imagen reflejada. ¿Sí? Por eso es que se dice que uno hace como zoom, si uno se acerca a la imagen. ¿Sí? En realidad lo que está haciendo es reflejando la imagen en un mayor tamaño, y esto tiene que ver con cuestiones ópticas, ¿sí? De reflejo de la luz, de convergencia, de divergencia. Empecemos entonces con las características de los objetivos. Primero podemos hablar del objetivo, si es un objetivo fijo o variable, también llamado zoom. El objetivo fijo es aquel que tiene un centro óptico que no se mueve y por lo tanto va a tener una distancia focal con la cámara fija. Por otro lado, el objetivo variable es aquel que nosotros le podemos cambiar el centro óptico, y si le cambiamos el centro óptico estamos cambiando la distancia focal, por lo tanto podemos cambiar el tamaño de la imagen. Imagínense, si mi mano fuera el cuerpo de la cámara y yo coloco esta lente que es un 23 milímetros fijo, la distancia focal
va a ser fija en 23 milímetros. Ahora, vean esta lente que es variable. E imaginen el cuerpo de la cámara, la lente colocada. ¿Sí? En este caso, esta lente es un 18-55, o sea, varía de una distancia focal de 18 milímetros a una de 55. ¿Y por qué? En este caso, el centro óptico está más cerca de la cámara, y cuando yo separo la lente y lo llevo a 55 milímetros, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy aumentando la distancia focal corriendo el centro óptico de la lente. Entonces, cuando yo digo que me acerco a la imagen, en realidad este zoom que uno está haciendo es porque está aumentando la distancia focal, y por lo tanto, al aumentar la distancia focal, la imagen se hace más grande reflejada en el sensor. En general, se suele decir que las lentes fijas o de distancia focal fijo son de mejor calidad o tienen más nitidez que las lentes o objetivos variables. Esto está muy discutido. La verdad que depende muchísimo de la marca, del objetivo. Sí, es cierto que en una misma distancia focal es más fácil construir un objetivo con distancia fija que variable, porque es mucho más complejo el poder pasar de una distancia focal a otra corriendo el centro óptico y que la óptica no pierda calidad. Entonces, en general es un poco más complejo, sería más caro mantener la misma nitidez y la misma calidad en una lente variable que en un lente fijo. Imagínense, por ejemplo, tener 3 lentes fijos de 24, de 50 y de 100 milímetros contra un objetivo que es un 24-140. ¿Sí? Claramente hay que trabajar mucho más esa lente para que pueda tener una buena calidad en todas las distancias focales de 24 a 100. El punto número 2 a tener en cuenta es cómo está construido ese objetivo. Como dijimos, son lentes, reflejan la luz, ¿sí? Y enfocan la imagen. Entonces, no es lo mismo que estén construidos de diferentes materiales, van a tener diferentes calidades. Por ejemplo, hay algunas lentes que están construidas con plástico, otras con metal. ¿Sí? Los aros con los que están construidos el diafragma pueden diferenciarse de los materiales en la cantidad de aros que tienen. Entonces estos materiales y diferencias en la construcción van a hacer a la calidad de la lente. Además, hay algunas lentes que tienen lo que se llama weather seal o sellado para el clima, que es una película de un material que lo que hace, como dice su nombre, es sellar la lente y previene que entre tierra, polvo. Esto también está discutido porque hay gente que dice que esto es muy importante y sirve bastante para proteger el objetivo, y otros refieren que esto es un poco una mentira y que en realidad no sería tan importante o no ayudaría tanto a proteger la lente como algunos dicen, y es más para encarecer el producto. La verdad que yo confío en el weather seal. Si para ustedes es importante, quizás valga la pena pagar ese dinero extra por esta cualidad. El tercer punto a tener en cuenta es la distancia focal. Esto, como vimos, es importante porque según la distancia focal es el tamaño de imagen que se va a reflejar sobre el sensor. Para empezar a hablar de la distancia focal y de la clasificación de las distancias focales, primero tengo que contarles que todas las lentes se fabrican con una distancia focal como si esa lente se utilizara en una cámara full frame. Esto es porque se estandarizó que la cámara full frame es el equivalente al negativo de 35 milímetros, que es la cámara que se ha utilizado como estándar siempre. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno utiliza esa lente o ese objetivo en una cámara que no es full frame? Bueno, hay que multiplicar
esa distancia focal por un factor de recorte, porque como vimos en el video de las diferencias entre una cámara full frame y APS-C, a más chico el sensor, es como si la distancia focal aumentara, ¿sí? O sea, la imagen que se refleja se ve más grande. Entonces, a sensores más chicos, cada vez más chicos, hay que multiplicar por un número mayor de factor de recorte. En concreto, ¿qué quiero decir? Fíjense un ejemplo claro. Esta es una lente de Fuji y en este caso la distancia focal es de 90 milímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque por donde está colocado el centro óptico hacia el plano focal es de 90 milímetros. Ahora, como el sensor es APS-C, hay que multiplicar estos 90 milímetros por un factor de recorte que es de 1.5. Esto nos va a dar que en realidad para la cámara Fuji, esta lente que tiene 90 milímetros de distancia focal en realidad funcionaría en la práctica como un 135 milímetros. Por supuesto que esto también pasa al revés. ¿Sí? Si uno, por ejemplo, pusiera esta lente en un cuerpo de una cámara con un sensor más grande, ¿sí? La distancia focal es la misma, es 90, pero la real, la que uno ve en la práctica, va a ser menor, ¿sí? Esto es muy importante porque tienen que tener en cuenta qué cámara tienen para entender cuál va a ser la distancia focal verdadera que ustedes van a lograr de ese objetivo. Como vamos a ver, los objetivos están clasificados de esta manera. Esta es una clasificación no exacta porque seguramente ustedes entren en otros lugares en internet a leer y vean que esto puede variar por algunos milímetros, pero esto no es exacto y la verdad es que no importa, porque lo importante es que tengan una idea de aproximadamente cómo se dividen estas distancias focales y para qué les sirve, ¿sí? Como vamos a ver, las distancias focales van desde 8 milímetros, muchos lo llaman ojo de pez, de 10 milímetros a 24, que son las distancias focales angulares, ¿sí? Los objetivos angulares. Los objetivos que tienen entre 24 y 70 milímetros los llamamos objetivos normales o estándar. Después, objetivos que tienen entre 70 y 300 milímetros de distancia focal, los llamados objetivos teles, y los objetivos que tienen 600 milímetros o más de distancia focal, que son los super teles. ¿Por qué es importante dividirlo de esta manera? Desde los grandes angulares hasta los super tele, el ángulo de visión va de mayor a menor. Y entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que los grandes angulares, ojo de pez, los angulares, al tener un mayor ángulo de visión y una distancia focal más corta, nos van a servir, por ejemplo, para fotografía de paisaje, para fotografía de arquitectura, donde uno quiere tomar la mayor cantidad de información de la imagen, del lugar, ¿sí? De todas las paredes posibles, de todos los recovecos, ¿sí? Entonces nos sirve para eso. Mientras que, por ejemplo, un super tele nos va a servir para fotografía deportiva, ¿sí? Cuando uno quiere sacar fotos en un partido de fútbol, por ejemplo, a la fauna, ¿sí? Todas las situaciones donde uno está lejos y necesita estar dentro de la acción, ¿sí? Porque mayor distancia focal nos acerca a la imagen, mientras que los objetivos estándar o normales se pueden utilizar, por ejemplo, para retratos, fotografía de comida, etcétera. Esto obviamente es una clasificación generalizada, ¿sí? Esto no quiere decir que ustedes no puedan utilizar un tele para hacer retratos o que no puedan usar un lente normal o estándar para hacer fotografía de paisaje, ¿sí?
Esto es más que nada una clasificación general para que ustedes entiendan cómo funciona cada lente y cómo funciona la distancia focal, y para qué le puede servir a ustedes tener uno u otro según la fotografía que les guste o que realicen. Como cuarto punto tenemos que hablar del tipo de montura. Esto también es muy importante. Cada marca de cámaras tiene, por un lado, su propia línea de lentes, ¿sí? Esto quiere decir que Fuji produce sus lentes Fuji, Sony produce sus lentes Sony, Nikon lo hace con sus propios lentes Nikon y Canon con Canon. Además, hay terceras marcas como Sigma, Tamron, Rokinon que también hacen diferentes lentes y le ponen diferentes monturas para cada marca. ¿Sí? ¿Y esto por qué es así? Porque, como van a ver, los objetivos tienen varios sensores, ¿sí? Y cada marca le pone los sensores en diferentes lugares en el cuerpo de la cámara para que cuando encastre el objetivo con la cámara, estos sensores se conecten y se pasen o intercambien información, ¿sí? Esa es la manera en la cual la cámara junto con el objetivo pueden, por ejemplo, hacer autofoco, ¿sí? Necesitan compartir información entre sí. Si ustedes recuerden que los cuerpos de la cámara son como mini computadoras, tienen CPU, tienen memoria RAM, entonces utilizan la información que le brinda el objetivo para realizar ciertas maniobras, como por ejemplo el autoenfoque. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque si ustedes tienen una cámara Fuji, que por ejemplo tiene una montura que se llama X, ustedes necesitan comprar lentes que tengan esa montura, porque van a poner una lente que no tiene esa montura y no les va a funcionar. Aparte que no va a encastrar, porque además, dependiendo de los tamaños del cuerpo y del sensor, los tamaños de la montura también varían. Inclusive, dentro de las mismas marcas, también hay diferentes monturas. ¿Por qué? Porque hay diferentes líneas de cámaras. Por ejemplo, Sony tiene una línea de cámaras APS-C y otra full frame. Y los tamaños del sensor son diferentes, entonces los tamaños de las monturas son diferentes. Por ejemplo, Fuji también tiene toda una línea de cámaras APS-C que tiene una montura llamada X, ¿sí? Y tiene otra línea de cámaras que son de medio formato, ¿sí? Que tienen un cuerpo mucho más grande, un sensor mucho más grande, entonces las lentes son diferentes y tienen otro tipo de montura. Por lo tanto, no se confundan, sepan qué cámara tienen ustedes. Quinta característica, ¿qué tipo de enfoque tiene? En general, hoy en día, la mayoría de los objetivos viene con enfoque manual y automático, pero todavía quedan algunos objetivos que solo vienen con enfoque manual. Ojo, cuando compren su objetivo, si a ustedes les interesa tener el enfoque automático, fíjense que venga con las dos opciones. Todavía hoy se consiguen algunos objetivos que solo tienen lente manual, como por ejemplo yo tengo un lente Rokinon de 12 milímetros que es solo con enfoque manual. La ventaja que puede tener un objetivo de estas características es que al no tener toda la complejidad, los motores de autoenfoque y toda esa inteligencia, el objetivo puede ser más liviano, puede ser más barato. Punto número 6. Muchos objetivos tienen incorporado un estabilizador de imagen, que como dijimos, el objetivo se conecta a través de sensores con la cámara y lo que mide son los pequeños movimientos o pequeñas vibraciones del objetivo, como puede ser si uno sostiene la cámara con la mano y uno mueve la cámara, o el mínimo temblor al presionar el botón de disparo. Todo eso genera micro vibraciones y esas vibraciones, según la velocidad de obturación que estemos utilizando, pueden generar movimiento en la imagen, pueden generar que la imagen quede movida, que por supuesto si ustedes están usando un trípode no tiene sentido utilizarlo, pero si no lo tienen quizás valga la pena utilizarlo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están sacando fotografía tienen que saber que la velocidad de obturación mínima para que la foto
no salga movida, tiene que ser de 1 sobre la distancia focal de la lente o del objetivo. En otras palabras, si ustedes están utilizando un objetivo de 50 milímetros, tienen que saber que por lo menos la velocidad de obturación tiene que ser de 1 sobre 50, recomendándose incluso que sea de 1,60, 1 sobre 60 para arriba, ¿sí? Entonces, de esa manera uno estaría previniendo que la foto salga movida. Si uno utiliza una velocidad menor a esa, tiene altas chances de que la foto salga movida. Digamos que si ustedes utilizan una lente de 23 milímetros, de 16 milímetros, quizás no tengan tanto problema, porque en general van a utilizar velocidades más rápidas que 1 sobre 30. Ahora, si están utilizando objetivos con distancias focales grandes, como por ejemplo 300 milímetros, tienen que usar velocidades más rápidas que 1 sobre 300, y esto a veces no es posible. Entonces, por eso es que ustedes muchas veces van a ver que los que realizan fotografía de paisaje, de aves con teles, utilizan trípodes para poder asegurarse que la foto no salga movida. Y otra opción es activar el estabilizador de imagen, que, como dijimos, sensa esas microvibraciones y las corrige. Entonces, justamente como le dice su nombre, estabiliza la imagen. Entonces pueden prevenir que la foto salga movida. El problema es que muchas veces el estabilizador de imagen genera un aumento de precio de la lente. Y más si hablamos en lentes de tele o superteles. Como dijimos, todo esto que hablamos de la mínima velocidad de obturación, todo esto estamos hablando de fotografía, de imagen congelada. Ahora, cuando pasamos al video, es fundamental que la lente tenga un estabilizador de imagen, principalmente si es que su cámara, el cuerpo, no tiene un estabilizador de imagen, porque si ustedes no tienen un estabilizador, la imagen va a salir movida. Siguiente punto: la luminosidad o rapidez de la lente. Esto tiene que ver con la apertura de diafragma del objetivo. ¿Y por qué? Porque a mayor capacidad de apertura del diafragma, más luz puede entrar. Esto le va a servir porque a mayor cantidad de luz que puede entrar, va a hacer que ustedes puedan utilizar una menor cantidad de ISO, ¿sí? Y principalmente en fotos de interiores o donde la luz sea escasa, o fotos nocturnas, esto se agradece mucho porque al poder usar un menor número de ISO, hay menos posibilidades de que la foto salga con ruido. Además, otro plus es que el poder tener un diafragma con mayor capacidad de apertura también nos genera la posibilidad de hacer un efecto muy buscado por muchos fotógrafos, que es el bokeh o el desenfoque, donde un objeto que está adelante sale muy bien enfocado y todo el fondo sale bien desenfocado. Esto se logra, como dijimos, con la mayor cantidad de apertura posible de la lente. Entonces, en este punto vamos a ver que hay lentes objetivos que tienen una gran capacidad, que llegan a aperturas máximas de 2, 1.6, 1.4 de apertura, mientras que otros objetivos no pueden con la misma capacidad de apertura y se abren hasta 4, 3.5 y no mucho más que eso. La realidad es que a mayor capacidad de apertura, también en general es más caro el lente. ¿Por qué? Porque, como dijimos, para generar estas aperturas del diafragma necesitamos mayor cantidad de aros o láminas y se necesita una construcción del objetivo más compleja. Este objetivo Fuji 23 milímetros de distancia focal fijo, que tiene una apertura máxima de 2 con una apertura mínima de 16. Por otro lado, tienen este lente variable
de 18 a 55 milímetros, como ya les había mostrado, y en este caso la apertura varía de una apertura máxima de 4 a una máxima de 22. Esos dos puntos de diafragma nos permiten 2 puntos más de luminosidad. Y esto para algunos fotógrafos que, como dije, realizan fotografía en interiores o donde hay poca luz, es muy importante. Último punto a tener en cuenta: la nitidez o definición del objetivo. Esto por un lado tiene que ver con la construcción del mismo, porque como dijimos, son objetos, son construcciones muy finas donde lo que hacen es concentrar luz, enfocar una imagen. Entonces, cómo está construido el vidrio, qué materiales utilizan, es muy importante para la definición y la nitidez de la imagen final. Todos los objetivos además tienen un punto dulce, que es una apertura del diafragma en la cual el objetivo logra una gran nitidez. Ahora, diferentes objetivos van a tener diferentes capacidades cuando nos alejemos de ese punto dulce. ¿Sí? Por ejemplo, si un objetivo tiene su punto dulce en una apertura del diafragma de 5.6, hay objetivos, cuando yo me acerco a una apertura de diafragma de 2 o de 16, me alejo de ese punto dulce, van a empezar a mostrar pérdida de nitidez, y van a empezar a mostrar distorsión de la imagen, aberraciones cromáticas, especialmente en la periferia de la foto y no muchas veces en el centro. Mientras que hay otros objetivos, otras lentes que están muy bien construidas, tienen una calidad perfecta, en donde además de tener una gran nitidez y calidad en su punto dulce, cuando nos alejamos de si tomamos fotos con aperturas de 2 o de 16 de diafragma, siguen manteniendo esa gran nitidez y esa gran definición, o pueden mostrar muy pequeñas distorsiones o muy pequeñas aberraciones cromáticas que no son importantes. Esto es muy importante cuando compren un objetivo. Es importante que se informen, que vean reviews o reseñas en internet, en YouTube, donde vean cómo es la lente, vean imágenes de prueba. Si pueden alquilar el objetivo, mejor, y probarlo ustedes. Y tienen que probar, tienen que saber cuál es el punto dulce del objetivo y probar cómo son las fotos llevándola a los extremos. Eso les va a decir la calidad de la lente. Volviendo a los ejemplos, este objetivo de Fuji 23 mm fijo, en aperturas de entre 4 y 8, digamos, mantiene una muy buena calidad y nitidez. Ahora, acercándose a los extremos, la verdad que pierde bastante nitidez y tiene bastante aberración cromática. Mientras que objetivos como este, el 90 mm de Fuji, mantiene una nitidez, una calidad de extremo a extremo, ¿sí? Ahora, fíjense la diferencia entre una lente que vale $1000 y una lente que vale 200, ¿sí? Y no tiene que ver solamente la diferencia de precio con el tamaño, sino con la calidad con la que está construida, la calidad de los lentes. Esta lente tiene, por ejemplo, un motor de enfoque cuádruple y otros tipos de materiales de metal que la hacen mucho más resistente, mucho más nítido y de mejor calidad, y la sostiene en casi todo su extensión de diafragma. Entonces, para concluir, ya hemos revisado cómo funciona un objetivo, qué es un objetivo, cuáles son sus características, qué tienen que tener en cuenta, su distancia focal, si es fijo, si tiene enfoque manual automático, cómo está construido,
su nitidez, qué valores de apertura maneja. Y todo esto les va a servir ¿para qué? Para poder elegir el objetivo que más se acerque a lo que ustedes quieren realizar. En un segundo video les voy a comentar mi experiencia con la compra de objetivos y cómo yo a través de 5 o 6 años de hacer fotografía me he equivocado muchísimo en la compra de estos objetivos y cómo yo estoy tratando de transmitirle a ustedes qué errores tuve yo para que ustedes no cometan lo mismo. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Por favor pongan un me gusta, compartan en las redes sociales, dejen un comentario en la caja. No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales, no se olviden de escuchar el podcast del Cuarto Oscuro, donde van a encontrar entrevistas y charlas de fotografía muy interesantes, y nosotros nos vemos en el próximo video.